Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hace unos días empezó a hacerse público la revisión de algunos fondos fiduciarios que sí o sí vas a tener que, de alguna manera, eliminar, más allá, si hay funciones que cumplen, que son importantes, estratégicas o necesarias, pasarás el presupuesto o pasarás la partida del presupuesto y lo seguirás manejando del presupuesto. Entendamos que cuando vos abrís un fondo fiduciario, Rubén, lo que haces básicamente es sacarlo de la estructura del presupuesto. Exacto. Para no tener control. Porque si no lo hubieras dejado en el presupuesto. ¿Para qué vos armarías una estructura de fondo fiduciario si lo podés tener dentro del presupuesto y completamente controlado? Bueno, básicamente lo armarías para no controlarlo. Cuando vos armás un fondo fiduciario, decís, bueno, lo voy a sacar del 30% del impuesto país, lo voy a financiar este fondo fiduciario nuevo que vamos a hacer, que se va a llamar un fondo fiduciario Rabanal, y le vamos a sacar cabeza de Máximo Kirchner, y le vamos a sacar, esto es lo que pasa, esto es lo que pasó en la Argentina, y le vamos a sacar el impuesto de rentas extraordinarias, que ¿se acuerdan? Ese impuesto de rentas hacia las mayores empresas, que fue para, entre otras cosas, se dibujó como para gastos de pandemia y que por supuesto para gastos de pandemia no fue nunca, fue una parte para YPF y otra parte para este fondo también, que actuaba como una especie de holding donde después también se subdividían otros fondos, por ejemplo el FISU, que ese venimos hablando hace tiempo con la cara de Grabois detrás. El más famoso de estos días. Sí, el más famoso hasta ahora. Sí. Ahora falta. Ahora te voy a contar un par más. Hacerse famosos otros, ¿no? Ahora te voy a contar un par más. Ahora, ¿por qué lo sacás del presupuesto y lo financiás y lo haces como una suerte de sociedad aparte? Para no controlarlo. Esa es la estructura de corrupción, la enorme estructura de corrupción que a lo largo de los años el kirchnerismo nos fue mostrando, superando ampliamente a una estructura de corrupción que se dio en el menemismo con las privatizaciones fundamentalmente. Esto es una cosa maravillosa porque han hecho corrupción en la obra pública, corrupción, donde miren, corrupción en la salud, en su momento con las vacunas. Pero esta estructura de fideicomisos era una estructura de dinero de miles de millones completamente descontrolados que iban fundamentalmente a un sector, dibujando el sector social como el de mayor necesidad después para hacer grandes negocios, pero todo incontrolado. Esa es la cara de Grabois, es una de las figuras más importantes, más allá de que Grabois diga, yo no fui funcionario, no importa. Vos podés no ser funcionario y tener el manejo completo de las cosas. Por eso yo lo que me extraña, Rubén, es cómo no está la justicia detrás. Bueno, ahora se presume, a mí lo que me están diciendo es que empiezan a aparecer la documentación y las pruebas, o empiezan a probar la existencia de todo esto que vos estás diciendo y a partir de ahora, a partir de allí empiezan las denuncias ante la justicia. Ahora, está claro que el proceso, ayer lo hablábamos, Antonio, no es fácil porque hay que probar lo que sucedió. La mera existencia de esa estructura de los fondos fiduciarios hace que se complique todo más. Vos mencionaste ahí recién un caso puntual. Impuesto país. Vos abrís un caño y una parte, el 10, el 20, el 30% del impuesto país, decís, lo derivo a este fondo. Si a partir de ese momento abriste la válvula y automáticamente va derivando. Ahora, ¿hasta dónde llegó la ejecución de eso? ¿A cómo se usó? ¿Cuál es el monto total? Hasta lo tenés que probar porque no tenés la prueba. Un fondo que recibe el dinero, pero a su vez de ese fondo haces otros pequeños fondos. Claro. Esto vieron como si fuera una estructura de cuando vos armás una sociedad en segundo, tercero o cuarto grado, que generalmente se arman obviamente para que después la justicia no pueda probar quiénes son los titulares reales de una sociedad. Es lo mismo esto. Vos estás armando un fondo que después crea otro fondo y todo lo sacás del presupuesto. Digo, lo sacás fuera del presupuesto para que no tenga control. Igual me la dejó servir a Lucrecia. Armaste un estofado básicamente para que nadie entienda, o para que nadie pueda llegar a controlar. Que nadie sabe lo que hay adentro de ese estofado. Ahora, porque no sé cuántos empleados, por ejemplo, lo caso que vos decías, armo el fiduciario, entonces derivo y le doy. A estos tres, no voy a decir nombres porque después se empiezan a decir nosotros no teníamos nada que ver. A estos tres municipios
les doy tanto cupo para hacer cordón cuneta. ¿Cuántos empleados? ¿Cuánto cemento? Sí, pero pará, los cordones cunetas te lo hago yo con mis cooperativas. Claro, no, por supuesto. Yo te pongo los precios, yo te pongo la gente, yo te pongo las cooperativas. Pero después, vamos para que la gente entienda. ¿Cuántos empleados de esa cooperativa trabajaron? ¿Cuánto fue el costo? ¿Cuánto fue el cemento? ¿Cuánto fue la arena? ¿Cuántos metros hiciste? No hay registro. Yo les quiero recordar algo que pasó allá por 2020. María Eugenia Bielsa fue la primera ministra que tuvo Alberto Fernández de Vivienda, Desarrollo y Hábitat. Un ministerio muy importante, con mucho presupuesto. Lógicamente, es el ministerio que personas como Grabois o como Pérsico siempre miraron, porque todo lo que es el negocio de la compra de tierras para desarrollo de barrios populares, todo lo que es el rearmado de barrios populares, que es un presupuesto gigantesco y que nunca se cumple, está en el Ministerio de Vivienda, Desarrollo y Hábitat que tenía María Eugenia Bielsa. Con lo cual, rápidamente intentaron avanzar sobre ese presupuesto y ese ministerio, terminó yéndose de Bielsa. Lo que pasa es que Bielsa termina yéndose, entre otras cosas, por esto. Y vos fíjate, cuando yo te hablo de matriz de corrupción del kirchnerismo, ministra de Desarrollo, Vivienda y Hábitat de Alberto Fernández, María Eugenia Bielsa. Y que el espacio que Cristina lidera tiene que estar. Primero porque vamos a hacer, digamos, por un lado porque la quiero, por otro lado porque sé que ha hecho mucho por los que menos tienen. Voy a ser sincera, me duele tener que sentarme en una mesa y explicar por qué robamos, muchachos, robamos, y esto, perdónenme que lo diga así, robamos, y no hay que robar en la política. La plata del pueblo no se toca. Yo la digo quién robó, no lo sé quién robó. Que se haga cargo la justicia, decir que se haga cargo la justicia es una pelotudez, porque nadie de nosotros cree que la justicia va a decir la verdad. Yo no sé si lo podemos buscar. Hay varios videos de estos iguales subtitulados, pero subtitulados está bueno no solo escucharlo, leerlo, porque es una cosa... Bueno, vos me decís, está presa, está detenida, pero llamó la justicia, tuvo que presentar los nombres, tuvo que presentar las pruebas, a quién denunció. No, ¿sabes que no? Ni siquiera se abrió una causa judicial. Pero además, muchos de estos, de las protestas que vimos, empezamos a verle la explicación. Cuando veíamos marchas frente al Ministerio de Desarrollo Social, donde Grabois de repente aparecía y de repente desaparecía. Mirá, te voy a decir una referencia histórica más atrás. Yo me acordaba, Antonio, ¿vos te acordás cuando Eve de Bonafini tomó la catedral? Sí, claro. Y de hecho usó de baño el altar de la catedral. Y todos decíamos, ¿por qué es esta protesta? ¿Sabes por qué era esa protesta? Porque le habían cortado los desembolsos de las casas. De sueños compartidos. Glender, sí. Cuando todavía estaba John Glender. Acá pasaba lo mismo. Muchas veces preguntábamos, che, pero ¿cuál es el origen? ¿Por qué desaparecen? Y en realidad era presión para que le liquidaran los fondos. ¿Vos escuchaste que una ministra de gobierno acaba de... O sea, esto pasó hace 4 años. Estaba diciendo... Sí. Robamos y hay que decirlo abiertamente, no seamos hipócritas, robamos y no hay que robar el dinero del pueblo. Y no pasó nada. Ni un fiscal actuando de oficio. Y no pasó nada. El problema, bueno, por eso yo a veces entiendo, no comparto muchas veces, pero entiendo algunas reacciones de Milei, que no las comparto. Yo a veces me parece que hay mucha agresión gratuita que no tiene mucho sentido, pero... Hay algo que entiendo, si vos no cortás de plano y no empezás a mostrar que la Argentina cambió desde lo cultural y que ya las cosas no se permiten como eran y que todo lo que parecía normal ya no es normal porque está mal, digo, robar está mal, decir públicamente que robaste y que no pase nada está mal, tener una estructura de corrupción gigantesca está mal. Nosotros normalizamos todo, sí. Absolutamente todo. Por eso yo ahí en algún punto... Entiendo cuando tenés algunas reacciones por parte del gobierno que son muy duras, decís, che, ¿para qué? Bueno, porque vos tenés que dar un corte. Digo, esto acá, ¿cómo no está la justicia? Ahora, esto está llegando a un nivel, me paro un segundo en el caso del FISU.
Yo ayer en un momento estábamos con vos al aire y yo te dije un número, te dije, estamos hablando de 245 o 244 millones de dólares y vos me dijiste te quedás corto. Yo te dije, te estás quedando corto. La nota de Mariano Roa hoy, que se basa en Clarín, que es muy interesante y que se basa en un informe del propio gobierno en su momento, del gobierno anterior, sobre cómo se estaba ejecutando el FISO, habla de 1.250 millones de dólares que se ejecutaron por ese fondo. Porque porque vos tenés, de vuelta, armaron un holding de corrupción con los fiduciarios. Entonces vos tenés un fondo principal, que yo no me acuerdo ahora, voy a buscar el nombre, pero tiene un nombre también, como una sigla, y de ese fondo derivan otros, entre otras el FISU, que es el Fondo de Intervención Sociourbana. Pero la estructura de corrupción del kirchnerismo está armada con criterio empresario. Esto es lo que me parece que hay que entender y que no podemos tolerar más. Porque más allá de que podemos no estar de acuerdo en lo que están haciendo con las tarifas, porque realmente algo que se está manejando mal, después lo vamos a hablar, y no es lo que dijeron en campaña, pero lo que no podemos es olvidarnos la estructura de robo que se hizo en la Argentina hace 20 años. Para la obra pública, para todo el tratamiento de las necesidades de un porcentaje alto de la población, desde lo social, que se utilizó y se manejó, y se usaron a los pobres para hacer plata, destruyendo la educación. Digo, hay un criterio casi hasta empresario de armar una estructura de corrupción en la Argentina. Volvé a escuchar a María Eugenia Bielsa. Digo, es importante esto, pues fue ministra de Cristina Fernández y de Alberto Fernández, ahora con subtítulos para que quede claro lo que está diciendo, y nadie intervino en esto. Porque la quiero, voy a ser sincera, me duele tener que sentarme en una mesa y explicar por qué robamos, muchachos, robamos, y esto, perdónenme que lo diga así, robamos, no nos dicen robo. Que se haga cargo la justicia, decir que se haga cargo la justicia es una pelotudez, porque nadie de nosotros cree que la justicia va a decir la verdad. Pero la realidad que, dado que no hay otra cosa para decir, digo que se haga cargo la justicia. Yo no voy a condenar quién es ladrón y quién no es ladrón porque no manejé las cajas de cada uno. Pero es esto lo que es brutal, dice, es brutal. Pero es brutal, además lo aplauden. Sí. Además están todos aplaudiendo. A ver, te están diciendo que están robando, que te están robando seguramente tu plata también. Y vos aplaudís, o sea, estamos locos. Por eso te digo, esto es, sí o sí es un cambio cultural que tenés que hacer. Porque lo que pasó en la Argentina, aparte de esta estructura de corrupción gigantesca y cuasi empresaria, culturalmente nos rompieron la cabeza. ¿Cómo se te ocurre aplaudir a una ministra que te está diciendo no hay que ser hipócrita, robamos y lamentablemente robamos y tenemos que dejar de robar? Y te aplauden. O sea, ¿entendés que tenemos todos los valores completamente subvertidos? Y eso lo tenés que cambiar de plano, no lo podés cambiar de a poco. Ahora, en serio, y acá lo que te muestra es, mirá la connivencia de la justicia. Bueno, Bielsa misma dice la justicia es la que se tiene que encargar de la justicia, nada. Nadie hizo nada. Nada. Ahora, son miles de millones de dólares que nos sacaron a todos. Digo, la Argentina está destrozada como está porque nos robaron la vida en la Argentina. Nos sacaron fortunas. Digo, los sueldos que están y todo esto tiene que ver con una materia de corrupción gigantesca. No le busques la vuelta. Después podés criticarlo, Milei, matarlo, no te gusta, lo que vos quieras. Eso es otro tema. Lo que no nos podemos olvidar es cómo nos robaron el país y la estructura de corrupción que armaron. Insisto, funcionaria de gobierno, no te lo estoy diciendo yo. Y la gente aplaudiendo. Sí. Yo creo que algún día cuando se reanalicen históricamente algunos discursos y algunos de los que aplaudían lean, te estoy refiriendo por ejemplo a los que decía Cristina, ¿te acordás de la época de los tres palcos? De los tres patios, que eran 3 discursos seguidos uno tras del otro. Y la gente, bajemos la temperatura y leamos, nos vamos a dar cuenta de esto que estás diciendo vos, en qué estamos metidos, porque sinceramente el mensaje que se bajó del poder fue un delirio durante muchos años. Bueno, pero por eso acá, a ver, y con esto cerramos. Digo, esto que está pasando con los fondos fiduciarios y lo que se está conociendo que es oficial, acá son datos oficiales. Digo, no puede la justicia tardar un segundo más en intervenir y empezar a citar a toda la gente que estuvo en los manejos de los fondos y después, ahí tenés de vuelta, ¿no? Vos fijate cómo también los legisladores
ninguno de ellos se encargó de pedir explicaciones de los gastos de los fondos fiduciarios. Fueron sacados del presupuesto, corridos, y todo está normalizado en la Argentina. Por eso, si no haces un cambio de raíz, la Argentina no tiene salida, porque hemos normalizado, nos han hecho normalizar la corrupción, el robo. No hay forma, no hay país que funcione de esta manera. Bueno, nos vamos a uno de nuestros móviles.